La teoría de las inteligencias múltiples y el estudio de la toma de decisiones. Aplicaciones de los modelos de Howard Gardner e Elaine de Beauport. Antes de adentrarnos en el estudio de la teoría de las inteligencias múltiples y los distintos modelos que hacen parte de ella, es importante que aportemos una definición de inteligencia. Una inteligencia puede ser definida como un conjunto conectado de capacidades distintivas y distinguibles, que es susceptible de ser desarrollado mediante la práctica y que está neurológicamente sustentado, es decir, tiene un fundamento biológico. Además, ese conjunto de capacidades nos permite abordar situaciones y problemas a través de acciones o conductas específicas, pero no excluyentes. Analicemos un poco esta definición. Cuando decimos que una inteligencia está formada por un conjunto de capacidades distintivas y distinguibles, eso significa que para cada forma de inteligencia hay unas capacidades claramente diferenciables del resto. Es decir, una inteligencia implica un conjunto de capacidades o de habilidades peculiares y otra inteligencia distinta implicará otro conjunto de capacidades o habilidades peculiares o que le son características a esa inteligencia. Todas las personas disponemos de todas las formas de inteligencia, aunque algunas personas tienen más desarrolladas algunas capacidades que otras. Lo importante es que cada conjunto de capacidades puede ser desarrollado mediante la práctica. Además, cada inteligencia tiene un fundamento biológico. Esto lo que significa es que dichas capacidades o las capacidades que están asociadas a una inteligencia en particular son coordinadas o son controladas por una parte concreta del cerebro. A su vez, las capacidades que hacen parte de una inteligencia o que le son peculiares a esa inteligencia nos permiten realizar un conjunto de acciones o conductas específicas. Una cosa es, por ejemplo, sentir una emoción, que está asociado a las inteligencias afectivas. Otra cosa, por ejemplo, es actuar en el sentido físico del término. Esto está asociado a las capacidades o inteligencias de la acción, propias de lo que conoceremos posteriormente como el cerebro límbico. Entonces, así como una inteligencia tiene un conjunto de capacidades que le son particulares, también esas capacidades se traducen en acciones o conductas específicas, pero que no son excluyentes. Eso significa que las acciones o conductas que son propias de las distintas formas de inteligencia se pueden complementar entre sí. Howard Gardner es el primer investigador que habla acerca de la existencia de las múltiples inteligencias y es el gran precursor de esta teoría. Gardner establece un conjunto de criterios para poder establecer la existencia de una inteligencia determinada. En otras palabras, a través o a partir de sus investigaciones, él ha establecido que en función de un conjunto de parámetros es posible considerar que existe o no una determinada forma de inteligencia. Concretamente, Gardner establece 8 criterios para establecer la existencia de una forma de inteligencia determinada. En primer lugar, Gardner nos dice que debe ser posible aislar dicha forma de inteligencia a través de un daño cerebral. ¿Esto qué significa? Si una persona experimenta un daño cerebral, por ejemplo, producto de un traumatismo o de un accidente, y si pierde un conjunto concreto de capacidades, porque una parte de su cerebro ha resultado severamente lesionada, es posible entonces decir que ese conjunto de capacidades que están conectadas entre sí hacen parte de una forma de inteligencia. Por otra parte, la psicología evolutiva debe darnos muestras a través de sus estudios del cerebro y de cómo éste ha ido evolucionando, de que es posible que en el cerebro existan estructuras que permitan sustentar las capacidades que forman parte de la inteligencia cuya existencia estamos tratando de establecer. Asimismo, debe ser posible identificar los procesos claves, centrales o esenciales que hacen parte de una inteligencia determinada. Por otra parte, la inteligencia cuya existencia queremos demostrar debe ser susceptible de expresarse a través de sistemas codificados o sistemas simbólicos. Por ejemplo, el lenguaje es un sistema simbólico, en donde la codificación la conforman palabras.
Las culturas de alguna manera también son sistemas simbólicos, o las imágenes son sistemas simbólicos. Entonces la capacidad para elaborar imágenes o para desarrollar un lenguaje son capacidades que están asociadas a formas de inteligencia concretas. Asimismo, nos dice Gardner que el conjunto de habilidades o capacidades que hacen parte de una inteligencia deben ser independientes del contexto cultural. Es decir, que independientemente de la cultura a la cual pertenezca una persona determinada, una inteligencia X es igual para esa persona que para otra persona en una cultura distinta. Por ejemplo, la inteligencia lingüística o la capacidad de expresarse y de elaborar un sistema codificado como lo es el lenguaje está presente en todas las culturas, independientemente de que cada cultura pueda o no tener un lenguaje o un idioma que le sea peculiar. Otra manera de poder hablar de la existencia de una forma de inteligencia es que existan personas excepcionales. Esto se puede observar, por ejemplo, a través del caso de las personas autistas o las personas que tienen algún tipo de retraso o incluso aquellas que tienen síndrome de Down. En personas excepcionales se ha logrado observar que hay formas de inteligencia que están muy desarrolladas a pesar de que otras formas de inteligencia no lo estén. Y eso está relacionado con las características del cerebro de esas personas. Finalmente, el establecimiento de la existencia o no de una forma de inteligencia tiene que estar sustentado por mediciones psicológicas experimentales, es decir, a través de correlaciones y también a través de mediciones psicométricas. Esto último lo que significa es que es posible desarrollar experimentaciones que permitan evidenciar las capacidades que estamos tratando de asociar a una forma de inteligencia y cómo ellas se vinculan con una determinada parte del cerebro. Howard Gardner nos habla en sus trabajos iniciales de 7 formas de inteligencia. ¿Cuáles son estas inteligencias de las cuales nos habla el autor? En primer lugar está la inteligencia lingüística verbal, que es aquella que está asociada con el uso apropiado, fluido o cómodo del lenguaje verbal. Los escritores o los poetas, por ejemplo, son personas que tienen altamente desarrollada su inteligencia lingüística verbal porque tienen gran facilidad para expresarse a través del lenguaje oral, sea escrito o hablado. Luego está la inteligencia lógica matemática, que es la capacidad para comprender y desenvolverse cómodamente con el análisis lógico o con los números, con las relaciones matemáticas. Es obvio que, por ejemplo, un matemático o un profesor de matemática tiene altamente desarrollada su inteligencia lógico-matemática. La inteligencia musical está asociada a la capacidad o a la habilidad para sentirnos identificados con la música, con los ritmos, con los sonidos. Un músico tiene altamente desarrollada su inteligencia musical, es capaz de expresarse a través de esa música, que puede ser entendida también como un lenguaje simbólico, lo mismo que el lenguaje oral o escrito. La inteligencia kinestésico-corporal está asociada a la capacidad para expresarse clara y fácilmente a través del cuerpo, a través del movimiento. Un ejemplo de persona con alto desarrollo de la inteligencia kinestésico-corporal es un bailarín. Luego tendríamos en quinto lugar la inteligencia espacial, que es la capacidad para comprender y conectarse fácilmente con el espacio, con las dimensiones, con el fondo, etc. Los arquitectos, por ejemplo, tienen muy desarrollada su inteligencia espacial, son capaces de establecer o elaborar modelos del mundo. Eso se observa concretamente cuando elaboran maquetas de las edificaciones que ellos desean construir. Las maquetas son representaciones espaciales del mundo. La inteligencia interpersonal es la capacidad para conectarse con otras personas, para empatizar con ellas, para comprender lo que piensan o lo que sienten. Por lo tanto, es una inteligencia clave en las relaciones entre los seres humanos. Y finalmente, la inteligencia intrapersonal es la capacidad para tener conciencia de uno mismo, conectarse con lo que uno piensa, siente, etc.
Elaine de Beauport, por otra parte, realiza una aproximación al tema de las inteligencias múltiples desde una perspectiva diferente a la de Howard Gardner. Elaine de Beauport toma como fundamento para establecer su modelo de inteligencias múltiples el estudio que Paul MacLean realizó acerca del cerebro humano. Paul MacLean es un neurocientífico que logró determinar que el cerebro humano en realidad no es una única estructura, sino que está compuesto de 3 subestructuras particulares, cada una de las cuales desempeña funciones que le son propias, pero que obviamente están conectadas entre sí. Es decir, ciertamente hay un solo cerebro, el cerebro es una totalidad, pero este cerebro tiene 3 conjuntos diferenciados de estructuras a las cuales se les da nombres específicos. La estructura más antigua y más interna del cerebro es lo que se conoce como cerebro reptiliano y recibe este nombre porque está conformado por aquellas partes del cerebro que hemos heredado de nuestros antepasados los reptiles. A este cerebro se le llama también cerebro básico y recibe este nombre porque es el encargado de cumplir las funciones básicas del ser humano, como por ejemplo controlar el latido del corazón o la respiración e incluso el sueño. Al cerebro reptiliano o cerebro básico le sigue en el proceso de desarrollo evolutivo del cerebro el llamado cerebro emocional o cerebro límbico. Este es otro conjunto de estructuras que están relacionados con nuestra capacidad de sentir emociones y nuestra vida emocional. El cerebro límbico o cerebro emocional funciona esencialmente a través de mensajeros químicos. ¿Esto qué significa? El cerebro límbico o cerebro emocional, también llamado cerebro mamífero, porque es el cerebro propio del surgimiento de los mamíferos sobre la Tierra, es el encargado de ordenar la secreción de un conjunto de hormonas que son la base para que nosotros podamos sentir las distintas emociones que como seres humanos sentimos, ya se trate de emociones placenteras o de emociones no placenteras. Todo esto lo que significa es que tanto el amor como el temor, la ira, en otras palabras, todas las emociones tienen una raíz química. Finalmente, la parte más externa del cerebro, y es la evolutivamente más reciente, es lo que se conoce como neocorteza o cerebro neocortical. Recibe el nombre de neocorteza porque el prefijo neo significa nuevo, y esto alude al hecho de que es la parte o la estructura del cerebro más reciente en lo que al proceso de desarrollo evolutivo del cerebro se refiere. Lo que hace Elaine de Beauport es establecer un conjunto de inteligencias para cada una de estas partes del cerebro. En otras palabras, al cerebro básico o cerebro reptiliano estarán asociadas unas inteligencias básicas. Al cerebro emocional, cerebro límbico o cerebro mamífero estarán asociadas unas inteligencias llamadas emocionales o límbicas. Y a la neocorteza o al cerebro neocortical están asociadas unas formas de inteligencia que son las llamadas inteligencias neocorticales. En esta figura puedes observar cómo es la constitución del cerebro neocortical, es decir, la capa más externa del cerebro. La neocorteza está dividida en 2 hemisferios y tal como demostraron las investigaciones de Roger Sperry, cada uno de los hemisferios cerebrales que hacen parte de la neocorteza cumple funciones particulares. El llamado hemisferio derecho o cerebro derecho está relacionado con la intuición, la creatividad y las capacidades asociativas en el ser humano, mientras que el llamado cerebro izquierdo o hemisferio izquierdo está relacionado con el lenguaje y con el análisis. En este dibujo puedes observar las distintas estructuras que hacen parte del cerebro emocional, cerebro límbico o cerebro mamífero. Entre las estructuras más importantes de este cerebro se encuentran el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, los ganglios olfativos, la amígdala, etc.
Y finalmente, en este dibujo, puedes observar las tres estructuras que hacen parte del cerebro básico o cerebro reptiliano, que es el sistema reticular activador, el gángulo basal y el tallo cerebral. De acuerdo con los estudios realizados por Elaine de Beauport, a cada uno de los tres cerebros están asociadas inteligencias específicas. Veamos, por ejemplo, el caso de la neocorteza o cerebro neocortical. Elaine de Beauport nos indica que la neocorteza lleva asociadas 4 formas de inteligencias, que son la inteligencia racional, que está vinculada al hemisferio izquierdo del cerebro, y las inteligencias asociativa, espacial, visual, auditiva e intuitiva, que están relacionadas estas tres últimas con el hemisferio derecho. ¿Qué es la inteligencia racional? La inteligencia racional es aquella que nos permite establecer secuencias, por ejemplo, organizar secuencialmente, sea en el tiempo o sea a nivel lógico, elementos distintos. Es también la que nos permite establecer nexos causales, relaciones causa-efecto e hipótesis. Contrastar y comparar para diferenciar objetos, personas, situaciones, etc. Es la inteligencia del análisis, es decir, la inteligencia que nos permite dividir o segmentar un problema en sus partes componentes. Es la inteligencia de la crítica y el cuestionamiento, la que nos permite identificar lo que está mal o incorrecto en una determinada situación. Es la inteligencia que nos permite planificar, establecer planes de acción, en otras palabras, y expresarnos verbalmente. La inteligencia asociativa, por su parte, es la que nos ayuda a establecer vínculos no causales, es decir, relacionar objetos, personas o situaciones sin que medie entre esos objetos, personas o situaciones una relación causal. Es la inteligencia del pensamiento holista, de la totalidad, que nos permite tener una impresión completa, por ejemplo, de un problema. También es la inteligencia que nos permite asociar de manera libre elementos diversos, por muy diferentes o disímiles que estos sean. Asimismo, la inteligencia asociativa nos permite establecer isomorfismos, es decir, aquellos elementos que son similares en situaciones distintas. O también es la inteligencia de las analogías, que no es otra cosa que la vinculación de situaciones, personas o cosas diferentes, pero que algo en común tienen. La inteligencia asociativa es atemporal, es decir, no establece secuencias temporales, y además nos permite organizar de variadas formas los mismos elementos. Por decirlo a través de una metáfora, a través de la inteligencia asociativa podemos armar distintas formas con las mismas piezas de un Lego. La inteligencia espacial visual auditiva es aquella vinculada a las capacidades de imaginar y visualizar representaciones espaciales de las situaciones, de las cosas o de los problemas, y también de ingeniar a través de imágenes o de visualizar en nuestra mente soluciones a una determinada situación. La inteligencia espacial visual auditiva también nos permite desarrollar modelos del mundo y expresarnos a través de imágenes o de sonidos. Finalmente, entre las inteligencias neocorticales tenemos la inteligencia intuitiva, que es la que nos permite conocer sin recurrir a la lógica. Es la que nos permite puntualmente y de manera imprevista en el tiempo, o como una suerte de pálpito en el tiempo, conectar elementos complejos sin que hayamos recurrido previamente a la lógica y el análisis. Al cerebro límbico, cerebro emocional o cerebro mamífero están asociadas, de acuerdo con Elaine de Beauport, 3 formas de inteligencia. En primer lugar está la inteligencia afectiva, que es la capacidad misma de sentir emociones. Es importante que tengas en cuenta que las emociones son un mecanismo de transmisión de información que el cuerpo humano ha desarrollado a través de su proceso evolutivo. Cuando sentimos una emoción placentera, eso nos indica que estamos en presencia de personas, situaciones o problemas o cosas que nos agradan, que de alguna manera nos generan una sensación positiva. Pero cuando sentimos una emoción negativa, trátese del miedo, la ira, etc.,
El mensaje que nos transmite esta emoción es que estamos ante un evento o situación o persona o problema del cual debemos cuidarnos o ante el cual debemos ir con precaución. La inteligencia afectiva es entonces la capacidad de asociarnos con una persona, evento, es la capacidad, por ejemplo, de empatizar con los otros o de sentir placer o no ante una determinada situación. El aspecto central de la inteligencia afectiva es identificar el mensaje que cada emoción nos transmite. Si sentimos miedo, por ejemplo, es porque estamos ante una situación que nos puede resultar amenazante o nos puede dañar y ante la cual debemos huir. O si sentimos placer, esa emoción lo que nos indica es que estamos en presencia de una situación que puede sernos favorable y ante la cual nos podemos acercar, por ejemplo. La otra inteligencia emocional es la inteligencia de los estados de ánimo, que tiene que ver con la capacidad para entrar y salir de las emociones. Esto significa que la inteligencia de los estados de ánimo es la capacidad para cambiar nuestros estados de ánimo. Una vez que hemos identificado el mensaje que nos ha transmitido una emoción, es posible que trascendamos esa emoción. Por ejemplo, si hemos sentido miedo y ello ha sido indicativo de que estamos en presencia de una situación de la cual nos debemos alejar, bueno, una vez que somos conscientes de ello, podemos superar ese miedo y a la par alejarnos de la situación que potencialmente nos amenaza. Finalmente, dentro de las inteligencias emocionales está la inteligencia motivacional, que es aquella que nos permite identificar aquello que nos moviliza y nos impulsa a actuar, ante qué cosas nos sentimos a gusto actuando y qué cosas no nos motivan a actuar. Esto es importante porque cuando vamos a trazarnos un plan de acción, por ejemplo, si hemos establecido acciones que implican situaciones o que tienen características que no nos resultan motivantes, es poco probable que cumplamos esas acciones porque ellas no nos resultan motivadoras. Finalmente tenemos las inteligencias asociadas al cerebro básico o cerebro reptiliano, que son tres: la inteligencia básica, la inteligencia de los patrones y la inteligencia de los parámetros. Todas estas formas de inteligencia están asociadas con nuestro comportamiento, con las conductas observables en nuestra vida. La inteligencia básica es aquella que nos permite identificar a qué situaciones, cosas o personas nos acercamos o de cuáles nos alejamos. En otras palabras, es la inteligencia que nos permite establecer cuáles son nuestras tendencias inconscientes de comportamiento. Si te pones a observar en tu vida diaria, vas a ver que hay situaciones a las cuales tú tiendes a acercarte o con las cuales te sientes más a gusto, personas o eventos a los cuales te acercas y situaciones de las cuales te alejas. Probablemente antes de reparar en ello, estos comportamientos te resultaban inconscientes. Bueno, la inteligencia básica justamente es aquella que nos permite identificar o establecer esas tendencias inconscientes de comportamiento. Luego tenemos la inteligencia de los patrones, que no es otra cosa que la capacidad de identificar los patrones de comportamiento en nuestra vida. Entendemos por patrones de comportamiento las rutinas que desempeñamos diariamente. Por ejemplo, tenemos rutinas para asearnos, tenemos rutinas para comer e incluso desarrollamos rutinas para tomar decisiones. Entonces, la inteligencia de los patrones es la que nos permite establecer cuál es el conjunto de rutinas que utilizamos para cumplir con una acción o con una función determinada y cómo esas rutinas nos afectan, si esas rutinas realmente nos son útiles o si merecen ser cambiadas. Finalmente tenemos la inteligencia de los parámetros, que es aquella que nos permite identificar los límites en función de los cuales organizamos nuestras conductas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de límites? Nos referimos, por ejemplo, a valores o creencias. Las creencias, si bien pueden ser conscientes y los valores también pueden llegar a serse inconscientes, lo cierto es que nos sirven de marco de referencia para organizar nuestras conductas. Conductas que a veces desarrollamos o desempeñamos de manera inconsciente. Por eso es que la inteligencia de los parámetros está vinculada a la capacidad de identificar en función de cuáles creencias, valores, parámetros en general establecemos nuestras conductas. Esos valores, esas creencias pueden habernos sido aportados a través de nuestra vida familiar,
la cultura o, por ejemplo, la religión a la cual pertenecemos. Si te pones a observar, los tres distintos conjuntos de inteligencias, las neocorticales, las emocionales y las básicas, están relacionadas con tres niveles distintos de funcionamiento. Las inteligencias neocorticales son las inteligencias del pensamiento. Las inteligencias límbicas o emocionales son las inteligencias de la emoción. Y las inteligencias reptilianas o básicas son las inteligencias de la acción. Es decir, están presentes acá en el modelo Guport tres niveles: el pensamiento, la emoción y la acción.